Voy a habilitar el proyecto. Open, directorio. Vamos a ver. Así. Permítame. Aquí. Bueno, solo voy a habilitar para mostrarles algo, ¿verdad? Vaya, ustedes hicieron, ya les digo, PHP, hicieron esta tarea, ¿verdad? Esta tarea que ustedes hicieron, quiero ver, consulta datos. Aquí está. Vaya, esta actividad que ustedes hicieron acá, o que iban a realizar, ¿verdad? Para entregar a más tardar mañana, básicamente tiene dos parámetros, vea. El primer parámetro, voy a hacer un poquito más grande aquí. Tomen nota para que no se vayan a equivocar al momento de probar. El primer parámetro es el código y, espérenme aquí, ahí está. El segundo parámetro es el tipo, vea. ¿Verdad? Entonces, ustedes tenían que, esperen, ahí está. Ustedes tenían que probar el archivo con esos dos. Cuando usted carga en la URL, usted tiene que colocar el código del alumno y el tipo que quiere verificar. Habían dos tipos. ¿Se recuerda cuáles habíamos mencionado? Sí, el A y el N. El A y el N. El A nos iba a servir ¿para qué? Para los datos del alumno, así es. Por lo tanto, el N nos iba a servir para poder consultar las notas. Más que todo para eso. Entonces, el detalle es que solamente estaba el archivo preparado, literalmente, ¿verdad? Ahora, quienes ya lo traen preparado, pues se va a hacer fácil hacer la actividad que vamos a realizar el día de ahora. Y quienes no, pues lo van a tener que hacer, ¿verdad? O sea, aparte de, pero igual, ¿verdad? Pero ya eso es porque solo podíamos copiar y pegar ciertas cosas, por eso decía yo, ¿verdad? Entonces, porque si usted se percata, cuando yo hago una consulta y utilizo la base de datos, prácticamente estoy utilizando los mismos comandos. Yo necesito conectarme, ¿a dónde? A un servidor. Entonces yo utilizo MySQL Connect, ¿verdad? Entonces ese es el que utilizo. Luego, si quiero procesar una consulta, necesito tener una variable que me permita a mí poder procesar la consulta. Las variables nosotros la hemos definido como SQL, como para más o menos entender que ahí es donde se da la ejecución de la base de datos. En el SQL que tengo ahí, que es el nombre que yo le decidí poner, está el select. Pero yo también podría tener otro tipo de orden. ¿Cuáles son las demás órdenes que yo puedo hacer en una base de datos? Aparte de una consulta. Editar. Editar. Aquí me dice un compañero un registro. Eso significa que puedo también insertar. ¿Ya? Entonces puedo editar, que cuando es editar es cuando nosotros decimos actualizar, vea. La actualización de datos, la inserción de un nuevo dato y también la eliminación de un dato. Con la eliminación sí hay que tener bastante cuidado, porque si uno no es específico, se puede volar toda la tabla. Entonces hay que tener bastante cuidado. En la actualización, de igual forma, ¿por qué? Porque si uno tampoco es específico, puede actualizar un campo de toda la información. ¿Ya? Entonces, tanto para la eliminación como la actualización son delicados porque siempre tenemos que tener aquellos datos que nos permitan filtrar la información y así ir directamente al registro que nosotros queremos modificar, ¿verdad? Entonces, prácticamente la orden que yo utilizo siempre va a ir dentro de una variable, ¿verdad? Y ahí tenemos el ejemplo, el SQL. Luego, para poder procesar toda esa información, nosotros estamos utilizando el comando mysqli-query, que él se encarga de procesar prácticamente las dos órdenes. La primera, la conexión, para verificar si todos los datos que se han colocado ahí son correctos y si esta es válido,
Él hace la segunda. ¿Cuál es la segunda? De acuerdo al ejemplo, ¿cuál es la segunda? La segunda orden que ejecuta. El comando es MySQL, ¿verdad? Que puede ser un select, que puede ser un update, que puede ser un insert, que puede ser un delete. Entonces, quieras o no, ahí es donde va haciendo las diferentes modificaciones, por decirlo así, perdón, las diferentes ejecuciones, ¿verdad? Entonces, en esa variable. Pero quien se encarga de hacer eso es MySQL y _query. Si eso no está, no se puede hacer nada. O sea, es como que no llegue donde tengo que ir y traigo la información, ¿vea? Porque hasta ahí es donde yo ejecuto y hago la orden que me piden. Ahora, viene usted y me dice, profe, pero ¿y si yo quiero mostrar la información que traigo? Entonces, por esa razón, usted hace un MySQL y _new, bueno, en este caso se hizo dos, _rows, que es el primero, que es donde él verifica que yo traiga algún registro de la tabla. Acuérdense que habíamos dicho qué significa la palabra rows. No rows, se ve. Ajá. Es una es una fila. Rows es para indicar filas. Entonces, prácticamente lo que él hace es, en esa parte, es verificar si yo traigo por lo menos alguna fila, ¿verdad? Que traduciéndolo ya a la base de datos, sería algún registro, ¿verdad? ¿Ya? Luego de eso, se utiliza el otro comando que se llama MySQL y-fetch-array. ¿De qué se encarga ese? Vamos a ver, ¿se recuerdan? MySQL y-fetch-array. ¿Se recuerda de qué se encarga? Esperen. Ahí está. Ese se encarga prácticamente de traerle los campos. Que usted puede ir consultando los campos. Porque acuérdese que trae la matriz. Array, ¿qué significa? Matriz. Entonces viene él y me dice, vale, yo vengo con 10 registros, ¿sí? Entonces, por lo tanto, trae más de 0, ¿verdad? O sea, el registro es, los datos que traigo son mayores a 0, porque traigo 10. Ahora vengo y yo quiero verificar cada uno de esos datos. Entonces, tengo que repasar una matriz. Tengo que ir viendo, este es este. Pero para yo poder saber quién es quién, cada dato tiene un nombre de campo. Por ejemplo, un nombre de campo sería código, AP1, AP2, noms. Entonces, esos son los nombres de campos. Pero cuando yo ya quiero decirle que él vaya a verificar de acuerdo a los nombres de campos, entonces yo estoy asociando el dato con el nombre del campo. Por esa razón es que aquí se coloca MySQL Associate. ¿Ya? Porque es por eso, por asociación de campos. O sea, por eso es que yo puedo decirle que me muestre la información y le doy como referencia los nombres de los campos, que son los que van aquí. Por ejemplo, este que está aquí no es un nombre de campo, ese es un texto común. Pero cuando yo le digo $registro, ¿quién es $registro? $registro es la que tiene todos los datos. Pero ¿cómo le digo cuál de los datos quiero? Viene usted y le dice dentro de las corchetas el nombre del campo. Entonces yo quiero el código, yo quiero el apellido 1, yo quiero el apellido 2 y así sucesivamente. El noms, el noms que sería este, y esto que está aquí forma una cadena. Pero esa es una cadena especial. ¿Cómo se les llaman estas cadenas? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Va. Cuando una cadena empieza con llaves, es porque usted está creando un objeto de información.
se le llama objeto. Todo objeto inicia con llave y finaliza con llave. ¿Y qué tiene un objeto? Si ya llevan lógica y componentes web, ya lo saben. ¿Qué es lo que compone un objeto? Ajá. Un objeto. ¿Qué es lo que compone un objeto? Una clase está conformada por atributos y métodos. ¿Y un objeto qué tiene? ¿Qué tiene un objeto? Ah, muy bien, solo que ya no se llaman atributos, porque ya son del objeto como tal. Por lo tanto, son propios. Entonces aquí, en lugar de atributos, se le llaman propiedades. Entonces, un objeto tiene propiedad. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, ya basándonos en la estructura de un objeto, ahí tenemos la propiedad y el valor. ¿Cuál es la propiedad? Lo que va al inicio, entre comillas. Luego dice 2 puntos. ¿Y cuál es el valor? Lo que yo recupero. El valor que me va a dar. Por ejemplo, que yo diga código. ¿Cuál sería el valor? Un ejemplo, 4649. Siguiente propiedad, apellido 1. ¿Cuál sería el valor? Ejemplo, Guevara. ¿Ya? Entonces, la estructura que es la que tiene el eco, el que está mostrando la información, es la estructura de un objeto. ¿Ya? Entonces, yo estoy mostrando la información así. Por esa razón, cuando usted hacía la consulta a través de los parámetros, se le devolvía entre llaves. No sé si se recuerdan. ¿Sí? Yo se los enseñé, ¿verdad? Se les devolvía ¿cómo? Entre llaves, porque así se dijo que se iba a devolver la información. En cambio, si me voy un poquito más abajo y le digo que es de tipo N, cuando ustedes le colocan ahí, la información se muestra de diferente manera. Para empezar, cuando es de tipo N, usted está verificando el qué? Las notas. ¿Sí o no? Entonces, si está verificando las notas, ¿cuántas notas podría tener un alumno? Ajá. ¿Cuántas notas podría tener un alumno? Varias. Prácticamente estamos hablando que depende de la cantidad de módulos, en este caso, que él haya cursado. ¿Ya? De eso estamos hablando. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que como puede tener o una, o como puede tener dos, o como puede tener las 24. Entonces aquí, como no solo voy a traer un dato, en el ejemplo anterior, yo digito el código, pero el código solo me devuelve un nombre. Pero en el siguiente, yo digito el código, pero él me va a devolver la cantidad de registros que él tenga. Por esa razón, aquí cambia un poco. Aquí se utiliza una estructura que se llama while. ¿Alguien había escuchado de esa estructura? Sí, pero... Sí. Ok, Walter, ¿también? Sí. Va, ok, ¿qué significa while? While es como que usted está haciendo un for. ¿Ya habían escuchado de los for? For each, for in, que son lazos repetitivos, se le llama. Ahora, un lazo repetitivo, ¿para qué es? Para ir a dar vueltas, literal, dentro de un programa, ¿vea? El lazo repetitivo lo que hace es ir a verificar el dato, y entonces va a verificar datos, pero del mismo que anda buscando. Y él me va a traer todos los que él encuentre que sean del mismo. ¿Ya? Entonces, el while es el que se utiliza en PHP como un lazo repetitivo, es el que más se utiliza. Pero no significa que no se puedan utilizar otros. En JavaScript sería. Sí, el while es propio de acá, digámoslo así, pero sí funcionan iguales. Con la única diferencia que aquí, por ejemplo, usted le dice, vea, que busque de que el while lo haga
buscando esto. O sea, el while ahí yo le estoy introduciendo toda la información que yo ya traigo. Y le estoy diciendo, y cuando tú te ejecutes, él va a ir a buscar toda esta información, el año, el mes, el código de la materia, el código del profesor, el código de la hora y el promedio. Entonces va a venir él y va a empezar a buscar. Encontró el primero y lo va a mostrar. Encontró el segundo y lo va a mostrar. Encontró el tercero y lo va a mostrar. Y si ya no encuentra, él se detiene. Así es como funciona. Por eso se llaman lazos repetitivos, porque se ejecutan hasta que finalizan. Y ellos solo finalizan, vea, cuando ya no encuentran lo que andan buscando. Va, entonces, esta sí se hizo diferente porque esta estructura se hizo a nivel de tabla. ¿Ya se dio cuenta? Es una estructura a nivel de tabla. ¿Ya? Y por eso esta sí se ve ordenada. En cambio, la otra no. La otra se ve entre llaves. Entonces, yo puedo decidir cómo voy a mostrar la información. ¿Ya? Entonces, no sé si hay preguntas. Prácticamente de esto se trataba su tarea. Y algo similar es un ejercicio que vamos a hacer, pero le vamos a agregar unas cosas. Entonces, antes de empezar con la parte del tema que también vamos a incorporar este día, yo quiero hacer un ejercicio de repaso, que va a ser un ejercicio de consulta, pero siempre va a ser una consulta, pero la tabla que vamos a utilizar esta vez va a ser la tabla de módulos. ¿Ya? Entonces, necesito que ahorita, ¿verdad? Para empezar a trabajar, vamos a crear, necesito que todos vayan a archivo y vamos a crear sábado 4 sería, ¿verdad? Nuevo proyecto y vamos a indicarle sábado 4. Sí, sábado 4 y solo verifique que esté guardada, en este caso, en la carpeta que corresponde. ¿Verdad? Lo voy a aumentar un poquito. Ahí está. Tendría que estar guardada dentro de la carpeta SAM HTDocs. Sábado 4. Ahora, en el caso de Walter, no sé si usted ya está disponible con el programa. Sí. Ok, Walter. Y no sé si Francisco va a tomar nota o lo haría también con nosotros. Sí, voy a tomar nota. Ah, ok, ok. Vale. Vale, entonces crearíamos esta carpeta. ¿Ya la tienen? Vale, denle en OK. Vale, si les aparece. Ok, estamos bien. Vale, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear aquí. ¿Qué le pasó? Dígale New Windows. New. Para que se le abra en otra ventana. Listo. Vale, vamos a crear un nuevo archivo de tipo PHP file. Y se va a llamar módulos. ¿Ya? Módulos, así es. Va a ser la consulta de los módulos. Consulta de los módulos. Ok. Vamos a borrar lo que nos aparece en gris. Y permítame. Solo voy a cerrar esto. Ahí estamos. Sí. Vaya, solo vamos a necesitar hacer lo siguiente. Voy a aumentar aquí. Buenas tardes, Alex. Vaya, aquí estamos. Ok, gracias Alex por confirmar que nos escucha. Vaya, vamos a hacer algo. Como ya tenemos la etiqueta PHP, para que no nos vaya a generar problemas, cerrémosla en la misma línea. Solo cerremos. Y esto haría que no nos genere problema, ¿verdad? ¿Ya? Va, ahí estamos. Va, si alguien de los que está conectado o de los que estamos aquí presentes tiene alguna duda, vea, me indican para yo parar y explicar. Vale.
Aquí, como vamos ahorita a repasar un poco, ¿verdad? Para comprender, solo voy a crear la etiqueta body y la voy a crear arriba. ¿Sí? Vamos a crear la etiqueta body. Vale. Y vamos a crear el form, vea. El formulario. Vamos a crear el formulario con el método, con el método post. Con el método post y el action con el mismo archivo, que en este caso sería módulos.php, que es el nombre que nosotros le generamos, vea. Y nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Verifiquen que les quede igual. Vale. Después de esto, para que nos quede un poco ordenado, vamos a agregar una tabla y adentro de la tabla vamos a agregar un caption para ponerle un título que diga consulta de módulo. ¿Ya? Ahí está. Consulta de módulo. Este sería. Luego de eso agregaríamos un TR donde iría el TD, que sería código. Ya por medio de él vamos a consultar. Y luego un TD donde esté la caja de texto input, ya, que tenga un tipo TXT y podemos agregarle el name que se llame CMOD, ya, o sea, código de módulo. Bye. Salud. Bye. Señor, tengo una consulta. Dígame. ¿Para qué era el caption? El captcha es para agregar título a la tabla. Es que se me había olvidado. Ok. Gracias. Bueno. Ahí estamos. De aquí solo nos faltaría agregar una siguiente fila. Hola. Fíjese que depende, porque si el navegador está actualizado y yo le digo, por ejemplo, ahorita solo le voy a dar Open in Browser, quiero ver. No, espérenme, ahorita no puedo hacer eso. Vaya, en este caso tendría que probarlo, ¿vea? Pero ya vamos a ver. A veces sí da error porque el navegador no tiene actualización. Pero si no queremos que dé error, tendríamos que agregarle el metachar server para el UTF-8 para que él identifique los caracteres especiales. Por el momento lo vamos a dejar así, a ver si nos nota y si no, pues le vamos a agregar otro. Vaya, aquí estamos. Vale, decíamos, vamos a agregar una siguiente fila, ¿ya? Y en esta fila vamos a agregar una celda, la cual la vamos a combinar call span de 2, ya que solo queremos que sea una sola celda. Y le vamos a decir un input de tipo submit. Y va a decir
consultar, ¿ya? Consultar. Y ahí estamos, consultar. Ok. Ahí estamos. Guardamos para que vaya quedando guardado y si queremos ir viendo al mismo tiempo, tendríamos que entrar a nuestra carpeta, ¿verdad? Acuérdese que para eso ya tenemos que tener activo el Apache y el MySQL del Samba para que podamos entrar al navegador e ir a consultar. Entonces, si lo quiere probar, solo guarde, vaya al navegador, abra una nueva pestaña y aquí tendríamos que decirle http localhost pleca y el nombre, ¿verdad? Que sería sábado 4. ¿Ya? Para poder verificar esto y aquí nos damos cuenta que no hay problema. ¿Ves? Está bien, no nos dio problema. Y así nos tendría que salir. ¿Ya? ¿Me avisa, por favor? Voy a dejar ahí que termine. No sé. Entren al navegador y verifiquen, ¿verdad? Por cualquier cosa. Solo que ahí no puse consultar, vea, conduldar, pues, conduldar. Conduldar, ahí está, hoy sí, consultar. Voy a alejar un poquito. Consultar, yo ya he puesto conduldar. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Walter lo tiene? ¿Me avisa, por favor? Vaya, ok. Vaya, de aquí para allá, pues ya solamente vamos a hacer prácticamente lo mismo. Entonces, esta etiqueta PHP, esta, selecciónala, por favor. Seleccione la etiqueta PHP. Córtela. Córtela. Y la coloca aquí, miren. Se va después del for. Presiona Enter 2 veces y la pega. Eso es porque tiene que quedar dentro del body, ¿verdad? Ok. Ahora nos vamos después de la, acá, de la P, de PHP. Presionamos Enter 2 veces y subimos para quedar en medio, ¿verdad? Nosotros utilizamos un error reporting para que no nos reporte ningún error, vean. Eso es lo primero que ponemos. Si en algún caso a veces se dan errores, a veces no son tantos en sí que el código esté malo, sino que tienen que ver con cosas de la base, ¿verdad? Entonces, pero a veces sí es necesario verificar los errores, ¿verdad? Entonces, si en algún caso usted sí quisiera revisar errores, puede anular esta línea solo con 2 plecas, ¿verdad? Y se anula. Pero si no, pues se quita. ¿Ya? Solamente es para eso. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Vea, voy a tomar el ejemplo, $C, podría llamarse, no siempre se puede, $C de conexión, o podría llamarse conexión, o podría llamarse $link, o sea, el nombre de una variable, acuérdese que de nosotros, vea. Pero antes de eso, voy a mandar a traer el código. Vea. El código nosotros lo tenemos y lo vamos a mandar a llamar con $-request. Abrimos llaves y entre apóstrofes colocamos cmod, que es el nombre que le dimos a la caja de texto.
que es el nombre que colocamos aquí, vea, Semot, ¿ya? Entonces la dejamos aquí. ¿Cómo se ponían los...? Apóstrofes o los corchetes. No, Arriba de donde está el símbolo de interrogación cerrado, solo que quita el espacio que dejaste después de la T. Ahora, donde está el símbolo de interrogación, solo presiona. Ok. Vaya, ahí estamos. Vaya. Vamos con... Ya tenemos el parámetro que va a recibir, que es el código de la caja de texto. Y ahora sí, ¿verdad? Después de esto podemos colocar $C igual MySQL -connect. ¿Ya? MySQL -connect. Ok. Vale. Y en este caso, localhost, ¿qué le pasó? El apóstrofe, solo presione este. Ajá, y está. Bueno, y Semot sería ahí. Vale, entonces aquí está, localhost, ahí estamos. Luego, coma, apóstrofe, root, que sería el usuario, coma, apóstrofe, no tenemos contraseña, por lo tanto quedaría así, coma, apóstrofe. Y aquí sería la base de datos. Aquí hay que tener bastante cuidado porque recuérdense que nosotros nombramos la base de datos en mayúsculas y le pusimos CDS 22, vean, a la base de datos. Y ahí está. Ahí la tenemos. Ahora le vamos a agregar una línea que solamente es para verificar. Es esta línea que les voy a mostrar aquí. Entonces, esa línea es para verificar si la conexión se realiza. Entonces, nosotros le decimos sí. Así, vea. $C. Aquí le estamos diciendo si no hay conexión. Si no hay conexión. ¿Ya? En este caso, hacemos una muerte. Lo voy a copiar. ¿Cuál sería la muerte? Yo le digo así, pero realmente, porque así se llama, vean, espérenme. Así se llama. Día es para darle, es una, como decíamos, es un comando que se utiliza para decirle cancele los procesos. O sea, si no hay conexión, entonces cancele el proceso. Entonces nosotros le decimos error. Aquí está error. Quiero ver. Se me ha ido el nombre. Error reporting, no. Espérenme que no veo. No lo veo. No veo el nombre, se me ha ido. No es reporting, sino que es error. Se llama así, error. No lo hallo, espérenme, lo busco. Con la E. Espérenme, lo voy a ver aquí porque no lo veo. Se llama... Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Y Dígame. exactamente para qué servía el DAI? Es para indicar... ¿Para qué servía el DAI? El DAI es un comando que me ayuda a poder
¿Me escucha bien? Sí, sí, la escuché. Ok, el die es un comando para poder indicar que ya no se procese la conexión, o sea, que se cancele lo que se está haciendo. Por ejemplo, ahorita yo le voy a decir cancele, ¿el que va a cancelar? La conexión. ¿Ya? Entonces, cuando yo le digo die y le digo cancele la conexión, es porque probablemente hubo un problema. O sea, el die es para decir que lo cancele, que cancele los procesos, que cancele la conexión. Como diría alguien, para darle muerte, para desconectar. Para eso me sirve el die, Sí. Francisco. Y si no lo pusiera en el código, ¿qué pasará? Si en algún caso no lo agregara y no hubiera la conexión, lo que pasaría es que me diera error la página. Me diera tal vez algún mensaje que hay un error o no me indicara nada o no sé. El die es como un comando nada más para yo poderle decir qué hacer si en algún caso no existe la conexión. Si no lo pongo, lo único que pasaría es que me daría error y yo no supiera por qué. Ya. No sé si me di a entender, Francisco. Sí, sí, entiendo. Ok. Va, entonces solamente es para eso. ¿Verdad? Va, aquí lo dejamos así de esta forma. Y ya tenemos, digamos, como la primera parte. ¿Cuál sería la segunda parte? La segunda parte es crear la variable. En este caso nosotros la nombramos SQL para poder indicar que aquí va a ir la orden SQL que vamos a utilizar. No importa lo que sea. Como ahorita un ejemplo de un repaso, el que vamos a utilizar es el select. ¿Ya? Select, asterisco, from. Asterisco, ¿qué significa? En MySQL. Todo. Consulte todo. ¿Vea? ¿De quién? De la tabla. ¿Cómo se llamaba la tabla? Revisemos aquí para estar seguro. Me voy a meter al administrador de MySQL. Ah, yo creo que ya está. No estaba ahí. Permítanme. O sea, con esto me voy a asegurar. Vea, permítanme, que aquí le he dado bastante. Me voy a ingresar aquí. Espérenme, que tiene bastante zoom, por eso. Ahí estamos. Vale. La tabla que vamos a utilizar se llama módulos. Esa es la que vamos a consultar. Entonces, voy a regresar al programa y voy a consultar módulos. ¿Ya? Pero le voy a decir que la consulta de los módulos va a ser ¿por qué vamos a consultar el módulo? Por el código. Entonces usted le dice un güerito, ¿verdad? Un where, y le dice cmod, porque aquí el campo, si yo reviso en la